Bienvenidos adentro de mi propia mente, el lugar donde exploramos los rincones más oscuros de la mente y el corazón. Hoy les traemos una historia que habla del amor, la pérdida y lo sobrenatural. Esta es la primera historia del episodio 13, una entrega que seguramente los hará cuestionar la línea entre la realidad y lo desconocido. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Ahora, abran su mente y acompáñennos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes y ríos cristalinos, vivía una familia unida. Roberto era un soldado valiente, conocido por su dedicación y amor por su país. Su esposa Ana siempre lo esperaba con ansias cada vez que él partía hacia la guerra, con la esperanza de verlo regresar. Juntos tenían dos hijos. Sofía, una niña curiosa de 7 años, y Mateo, un pequeño de 5 que idolatraba a su padre como si fuera un héroe. Después de meses de incertidumbre, la puerta de su hogar se abrió un día con un chirrido familiar. Ana se giró y su corazón dio un vuelco al verlo. Allí estaba Roberto, con su uniforme desgastado y una sonrisa que iluminaba todo. Sofía y Mateo corrieron hacia él gritando «Papá» al unísono. Roberto los envolvió en un abrazo cálido y lleno de amor. ¿Han experimentado alguna vez un momento tan feliz que no pueden evitar sentir que algo no está del todo bien? ¿Que la felicidad puede ser demasiado perfecta? Esa noche, sentados a la mesa, disfrutaron de una cena simple pero llena de cariño. Roberto relató historias de la guerra, sus risas resonando en la casa. Después de la cena, sus ojos se encontraron y en ese instante quedó claro que ni el tiempo ni la distancia podían romper el vínculo entre ellos. Esa noche, Ana y Roberto compartieron una pasión renovada, celebrando el milagro de estar juntos. A la mañana siguiente, mientras Ana preparaba el desayuno, un golpe en la puerta rompió la tranquilidad. Al abrir encontró a dos soldados con expresiones sombrías. Uno de ellos habló con voz grave. Señora Ana, lamentamos informarle que su esposo, el soldado Roberto, falleció en combate a 3 días. Las palabras retumbaron en su mente. Confundida y devastada, Ana apenas pudo mantenerse en pie, pero algo dentro de la casa la inquietaba. Sofía y Mateo miraban a su madre, incapaces de comprender lo que ocurría. ¿Qué harían ustedes si recibieran una noticia que contradice todo lo que han vivido recientemente? ¿Confiarían en lo que ven o en lo que les dicen? Uno de los soldados continuó, viendo la confusión en el rostro de Ana. Fue durante un enfrentamiento en las montañas del este. Su batallón estaba defendiendo un paso estratégico cuando fueron emboscados al amanecer. La batalla fue intensa. Roberto luchó con valentía hasta el final. Sus acciones salvaron a muchos de sus compañeros. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, intentó procesar lo que escuchaba. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió exactamente?, preguntó, su voz rota por la angustia. El segundo soldado, un hombre joven con una mirada llena de pesar, respondió con solemnidad. El enemigo lanzó un ataque sorpresa. Roberto se mantuvo firme, cubriendo la retirada de sus hombres mientras ellos se reorganizaban. Fue alcanzado por una explosión, pero aún así continuó luchando hasta que sus heridas fueron demasiado graves. Lo último que dijo fue que los amaba a usted y a sus hijos. Mientras tanto, en la habitación, Roberto, o lo que parecía ser él, aguardaba en silencio. Había algo inquietante en su presencia, en cómo su figura se mantenía inmóvil. Creen que las presencias extrañas en momentos de pérdida pueden ser algo más que simples coincidencias. Terminada la conversación, los soldados se retiraron, dejando una bandera doblada en manos de Ana. Cerró la puerta, pero no pudo ignorar la sensación de que no estaba sola. Volviendo al dormitorio, vio a Roberto sentado en la cama, con una expresión serena que ahora parecía inquietante. Algo en su postura, en la forma en que la miraba, no era natural. Roberto, dijo Ana con voz temblorosa, ¿eres realmente tú? Él sonrió, pero no respondió de inmediato. En su lugar se puso de pie y se acercó lentamente. ¿Qué importa eso, Ana? Estoy aquí, contigo, para siempre. El tono de su voz era cálido, pero cargado de algo oscuro. Ana, sintiendo el frío recorrer su cuerpo, retrocedió hacia el espejo en la pared. Miró rápidamente su reflejo y lo que vio la dejó sin aliento. En lugar de Roberto había una figura oscura, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. «¡No eres él!», gritó Ana, retrocediendo con terror. «¿Qué harían ustedes si descubrieran que alguien cercano no es quien aparenta ser?». La criatura rió, una risa gutural que resonó en toda la casa. «Ana, siempre serás mía. Tú y tus hijos también».
En ese momento, una luz cálida llenó la habitación. El verdadero Roberto apareció, su uniforme impecable y su rostro lleno de amor. «Ana, aléjate de él», gritó, extendiendo una mano hacia ella. El demonio rugió, girándose hacia Roberto con una furia inhumana. «No puedes detenerme», exclamó, su forma oscura ondulando mientras intentaba mantener su control. Pero Roberto brillaba con una luz intensa, una manifestación de amor puro. Ana, impulsada por el valor que le daba la presencia de su verdadero esposo, se enfrentó al demonio. «No eres bienvenido aquí. Lárgate», gritó con toda su fuerza. El demonio chilló, distorsionándose antes de desvanecerse en la oscuridad. Roberto se acercó a Ana, tomando su mano con suavidad. «Siempre estaré contigo, Ana. Aunque no esté en cuerpo, mi espíritu te protegerá a ti y a nuestros hijos». Ana, con lágrimas en los ojos, asintió, sintiendo el calor de su esposo una última vez antes de que su figura se desvaneciera en la luz. Desde ese día supo que, aunque el dolor de la pérdida siempre estaría con ella, el amor de Roberto seguiría iluminando sus vidas. Buenas noches, amigos, y bienvenidos nuevamente a Dentro de mi propia mente. Hoy les traemos la segunda historia de la velada, y me llena de emoción ver cómo están disfrutando de este viaje a lo desconocido. Gracias a todos por su apoyo y por los comentarios tan intrigantes que hemos recibido. Recuerden suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguna de las historias que tenemos preparadas para ustedes. Hoy les contaré sobre Martín, un joven que vivió con un don muy peculiar, uno que lo conectaba con las almas perdidas que habitaban las calles de Quito. Les invito a que me acompañen en este relato que no solo es aterrador, sino también profundamente humano. Ahora, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para lo que está por venir. Desde pequeño, Martín vivió con un secreto que lo hacía diferente. A los 5 años ya veía personas que los demás no podían ver, pero a esa edad no sabía distinguir entre vivos y muertos. Las primeras veces que vio esas figuras, pensó que solo eran amigos imaginarios, hasta que comenzó a darse cuenta de que esos amigos siempre aparecían cuando no había nadie cerca. Recuerda claramente una de las primeras veces en que vio a una mujer mayor en el pasillo de su casa, con un vestido blanco antiguo. Ella lo miraba con ojos vacíos y una sonrisa que no se podía considerar amable, pero sí extrañamente tranquila. La mujer no hablaba, solo lo observaba mientras Martín, aterrorizado, se refugiaba bajo las mantas de su cama. Su madre pensaba que eran solo juegos de niño, pero en su mirada se notaba una preocupación creciente. En alguna ocasión, al visitar la Plaza Grande en el centro histórico de Quito, Martín se soltó de la mano de su madre y corrió hacia una estatua de un viejo prócer ecuatoriano, donde vio una figura borrosa. La imagen de un hombre con barba, vestido con ropa antigua, que caminaba lentamente hacia él. La figura desapareció al instante, pero las sensaciones de frío y angustia que quedaron en el aire lo siguieron hasta su casa esa noche. Los otros niños del parque no veían lo que él veía. Conforme creció, Martín comenzó a comprender que esos amigos no eran producto de su imaginación. Eran almas atrapadas, espíritus de personas que no habían encontrado la paz. A los 14 años, su don ya había crecido tanto que no podía caminar por las calles empedradas del centro histórico sin cruzarse con al menos 1 o 2 espíritus. Cada vez que pasaba por la iglesia de la Compañía de Jesús, la sensación de frío se apoderaba de él. Entre las altas paredes de la iglesia y las pequeñas capillas oscuras, sentía que algo lo observaba, como si las propias sombras de la ciudad estuvieran vivas, esperando atraparlo. Uno de los momentos más escalofriantes de su adolescencia ocurrió cuando caminaba por la calle García Moreno. Se dirigía a su casa después de un día agotador de escuela, cuando una extraña figura se materializó frente a él. Era una mujer de cabello largo y oscuro, que parecía vestirse con la ropa de una época que Martín no lograba identificar. Tenía los ojos vacíos y su piel pálida estaba cubierta por una capa de niebla. La mujer comenzó a hablar en susurros que Martín no comprendía y su presencia lo llenó de una angustia insoportable. Esa noche se despertó varias veces a causa de pesadillas, donde veía el rostro de la mujer mirando desde las sombras de su habitación. Pero todo cambió cuando conoció a Adrián. Era un día cualquiera y Martín caminaba por el Parque La Carolina. Era una tarde cálida y el aire estaba impregnado del aroma de los árboles y el pasto recién cortado. Se dirigía hacia la zona del jardín botánico, cuando al pasar junto a una banca,
lo vio por primera vez. Adrián estaba allí, sentado con una sonrisa en los labios, como si esperara algo o alguien. A diferencia de los otros espíritus que Martín solía encontrar, Adrián no flotaba ni parecía estar cargado por una pesadez que siempre acompañaba a los muertos. Él parecía normal. Martín lo observó un momento desde lejos, sin atreverse a acercarse. Algo en él le parecía extraño, pero no podía identificar qué era exactamente. Durante los días siguientes, Martín regresó al parque varias veces, sin atreverse a hablar con el joven. Siempre estaba allí, en la misma banca, como si estuviera esperando a alguien. La imagen de Adrián comenzó a obsesionarlo. Había algo en su sonrisa, en la forma en que lo miraba, que lo inquietaba profundamente. Pero al mismo tiempo sentía una curiosidad irrefrenable por conocerlo. Finalmente, una tarde decidió acercarse. Se sentó junto a él, en silencio, durante unos minutos. Adrián lo miró con una mirada tranquila, casi curiosa, pero sin decir una palabra. El sonido de los árboles moviéndose con el viento llenaba el aire, y la ciudad parecía estar lejos, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ellos. Martín sintió un escalofrío que recorría su espalda, pero intentó no dejar que el miedo lo controlara. «Hola», Martín rompió el silencio. «¿Te has perdido?» Adrián lo miró, confundido, como si no comprendiera la pregunta. Sus ojos eran brillantes, pero había una tristeza en ellos que Martín no podía descifrar. «No, solo estoy esperando a mi novia. Quedamos en vernos aquí». Martín sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No era la primera vez que un espíritu decía algo así. Muchos fantasmas se aferraban a sus recuerdos, sin darse cuenta de que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Martín intentó calmarse, pero el aire alrededor de él se sentía denso, pesado. La sombra del árbol bajo el cual estaban sentados parecía alargarse, como si lo estuviera envolviendo. «¿Cuánto tiempo llevas esperándola?», preguntó, tratando de sonar casual, aunque sabía que la respuesta podría ser mucho más que inquietante. «No mucho. Creo que una semana, quizás 2. Aunque, ahora que lo dices, he perdido la noción del tiempo», respondió Adrián, rascándose la cabeza, como si tratara de recordar algo que se le escapaba. Martín respiró hondo. Su estómago comenzó a darle vueltas. Lo que estaba a punto de decirle a Adrián no sería fácil. Ya había vivido suficientes momentos como ese para saber que la reacción de los fantasmas siempre era la misma: incredulidad, negación y finalmente una dolorosa aceptación. «Adrián, no quiero asustarte, pero creo que ya no estás vivo». La sonrisa en el rostro de Adrián desapareció como si alguien hubiera apagado una luz. Su mirada pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a una mezcla de miedo y angustia. Las palabras de Martín parecían atravesarlo como una daga. «No, no, estás equivocado. Estoy esperando a Paula, tiene que venir. No puedo estar muerto». Martín cerró los ojos por un momento, buscando la fuerza para continuar. Sabía lo difícil que era aceptar la verdad cuando ya habías estado demasiado tiempo en este mundo, aferrándote a los recuerdos, a las rutinas. «Tu accidente fue hace más de 2 semanas, Adrián. Moriste aquí, en este mismo parque. No te has dado cuenta, pero el mundo ha seguido adelante sin ti». Los ojos de Adrián comenzaron a llenarse de lágrimas, y su rostro pasó del desconcierto a la desolación más profunda. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar en su mente. Recordó el frío de la noche, la lluvia cayendo como si el cielo llorara con él. Recordó el crujir del metal al chocar contra el árbol y cómo había tratado de llamar a Paula sin que su voz pudiera salir de su garganta. «Paula», murmuró, con la voz quebrada y un nudo en la garganta. «Ella nunca vendrá, ¿verdad?». Martín negó con la cabeza. Su corazón se partió al ver el sufrimiento de Adrián. Este era el precio de su don, tener que liberar a las almas atrapadas, pero siempre dejando una parte de sí mismo atrás. «Es hora de que sigas adelante», dijo, su voz suave pero firme. «No puedes quedarte aquí para siempre». Adrián sollozó. Su cuerpo temblaba mientras la verdad lo consumía. Pero después de lo que pareció una eternidad, el joven fantasma se levantó lentamente de la banca. Miró a Martín por última vez, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y desesperación, y en un susurro casi inaudible dijo: «Gracias». Con esas palabras, el aire que los rodeaba se tornó más liviano. El frío que acompañaba a Adrián se desvaneció, como si el mismo viento lo hubiera llevado consigo. En un parpadeo, Adrián desapareció, dejando solo el murmullo lejano de la ciudad y el silencio del parque. Martín se quedó solo en la banca.
Mirando el espacio vacío donde el joven había estado, suspiró, su corazón aún pesado por lo que acababa de presenciar. Sabía que su don, aunque lo conectara con lo sobrenatural, lo apartaba de los demás. Sin embargo, cada alma que liberaba dejaba un vacío en su pecho, un vacío que solo podía llenar el siguiente espíritu perdido que necesitara su ayuda. Quito, con su historia de misterio y sombras, nunca dejaría de darle sorpresas. Para Martín, el centro de Quito era más que un lugar lleno de historia y arquitectura colonial. Era un mapa de emociones atrapadas, un entretejido de vidas y muertes que convergían en sus calles empedradas. Desde la plaza de San Francisco, con sus escalones desgastados por el tiempo, hasta el bullicio del mercado central, cada rincón parecía tener una memoria propia, un eco que solo él podía escuchar. Esa noche, después de despedir a Adrián, Martín decidió caminar hacia la Basílica del Voto Nacional. La majestuosa iglesia, con sus altas torres que se alzaban contra el cielo estrellado, siempre lo había fascinado. Subió las escaleras con paso lento, sintiendo el peso de la soledad que lo acompañaba. Sabía que, aunque había liberado a un alma más, el ciclo nunca terminaría para él. Quito estaba lleno de historias sin cerrar, de vidas que nunca encontraron su final. Y él, con su don, estaba destinado a ser el puente entre esos dos mundos. Mientras observaba la ciudad desde las alturas de la basílica, sintió una brisa helada que le erizó la piel. No necesitaba voltear para saber que alguien estaba detrás de él. Una presencia más, otra alma perdida, otra historia que debía escuchar. Cerró los ojos y respiró profundamente, preparándose para lo que venía. En el fondo, no sabía si algún día podría escapar de esa vida. Pero mientras pudiera dar paz a los demás, sabía que su propósito estaba claro. Con una última mirada hacia las luces parpadeantes de Quito, Martín se giró hacia la sombra que lo esperaba en silencio. Una nueva noche, una nueva alma. Así era su vida, y así seguiría siendo mientras tuviera la fuerza para seguir adelante. Porque, aunque no lo había elegido, ese era su destino. Ser el guardián de las almas olvidadas, el que caminaba entre los vivos y los muertos. Y con cada paso que daba, Martín se preguntaba cuánto tiempo más podría cargar con ese don antes de que terminara por consumirlo. Pero esa era una pregunta para otro día. Ahora solo había silencio, una historia más por escuchar y un alma más por liberar. Bienvenidos de nuevo a Dentro de mi propia mente, donde el miedo se siente más cerca que nunca. Esta es la tercera y última historia de la velada, y para cerrar con broche de oro, viajaremos a la histórica ciudad de Cuenca, Ecuador, una joya colonial llena de secretos y leyendas. Pero antes de sumergirnos en este aterrador relato, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así podrás acompañarnos en cada episodio y no perderte ninguna de estas historias que te erizan la piel. Ahora prepárate para conocer la maldición del relicario, un misterio que te hará dudar de lo que es real y lo que no. La maldición del relicario. Ana llegó a Cuenca a finales de octubre, justo cuando la ciudad comenzaba a vestirse de luces y colores para las festividades de noviembre. Las calles empedradas del barrio El Vado, la bruma que cubría el río Tomebamba al amanecer y los balcones llenos de geranios la transportaban a otra época. Su abuela, doña Rosario, vivía en una casona que parecía guardar en sus muros los suspiros de generaciones pasadas. Los techos altos y el crepitar de la madera bajo los pies le daban un aire misterioso, pero lo que más intrigaba a Ana era el desván, un lugar al que su abuela siempre le prohibió subir. Ese lugar está lleno de cosas viejas y recuerdos que es mejor dejar en el pasado, le dijo doña Rosario una noche mientras tejía en el patio. Ana, estudiante de arqueología, no pudo resistir la tentación. Una tarde lluviosa, cuando su abuela salió al mercado, tomó una linterna y subió al desván. La escalera rechinó con cada paso, como si la casa misma intentara detenerla. Al llegar al desván, se encontró con un espacio oscuro lleno de baúles, cajas y muebles cubiertos por sábanas amarillentas. El aire olía a humedad y polvo. Mientras rebuscaba entre los objetos, encontró un cofre pequeño de madera con intrincados grabados. Dentro del cofre, un relicario dorado brillaba con un fulgor casi sobrenatural. Al abrirlo, descubrió una fotografía en blanco y negro de una mujer. Su expresión era tan intensa que Ana sintió como si los ojos de la foto la siguieran. Sin pensarlo demasiado, se puso el relicario.
Esa noche, mientras paseaba por el Parque Calderón, notó que las luces de los faroles parecían parpadear cada vez que pasaba bajo ellas. Caminó hasta la Catedral Nueva y se quedó observando las cúpulas azules, disfrutando de la tranquilidad. Pero algo perturbador ocurrió. En el reflejo de las ventanas de la catedral, vio una figura femenina de cabello largo y oscuro que se acercaba lentamente a ella. Ana se giró de inmediato, pero no había nadie. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa, aunque estés completamente solo? Déjalo en los comentarios. De regreso a casa, Ana soñó con un bosque denso. Las ramas de los árboles parecían moverse como si fueran brazos, y un susurro constante llenaba el aire. «Libérame». Al despertar, encontró marcas rojas en su cuello, como si algo hubiera apretado la cadena del relicario durante la noche. Al día siguiente, decidió hablar con su abuela sobre el objeto. Cuando doña Rosario vio el relicario, dejó caer el tejido que tenía en las manos. «Ese relicario es una maldición», dijo con voz temblorosa. Le explicó que el objeto perteneció a Elisa, una mujer que vivió en la casa hace más de un siglo. Elisa fue acusada de brujería y ejecutada por un crimen que, según los rumores, nunca cometió. Antes de morir, maldijo a todos los que la habían traicionado. Se decía que su espíritu quedó atrapado en el relicario, esperando vengarse de cualquiera que lo usara. Esa noche, Ana intentó quitarse el relicario, pero la cadena parecía haberse fusionado con su piel. La sensación de ahogo era cada vez más intensa. Decidió visitar la biblioteca municipal para investigar más sobre Elisa. Entre documentos polvorientos, encontró un artículo de periódico de 1893 que describía la ejecución de Elisa en la plaza de San Sebastián. Se la acusó de embrujar a un hombre que murió en circunstancias inexplicables. Sin embargo, otros documentos sugerían que Elisa era una curandera que usaba plantas medicinales y que su muerte fue el resultado de la envidia y los prejuicios de la época. Aquella noche, Ana fue al cementerio patrimonial, donde se decía que Elisa estaba enterrada. Mientras recorría las tumbas con una linterna, sintió que alguien la seguía. Volteó varias veces, pero no había nadie. Finalmente, llegó a la tumba de Elisa, una lápida desgastada que llevaba la inscripción: «Aquí yace, pero nunca descansará». De repente, el relicario comenzó a calentarse sobre su piel, y Ana escuchó un susurro: «Devuélveme lo que es mío». Desesperada, fue en busca de una curandera, quien le explicó que debía realizar un ritual para devolver el relicario al desván y pedirle perdón al espíritu de Elisa. «Pero debes hacerlo antes de la próxima luna llena», advirtió la curandera. «Si no lo haces, tu alma también quedará atrapada en ese relicario». La noche del ritual, mientras Ana colocaba el relicario de vuelta en el cofre, la casa se llenó de un viento helado. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose y moviéndose como si fueran manos intentando detenerla. Recitó las palabras que la curandera le había enseñado, pero una fuerza invisible la lanzó contra la pared. «No puedes librarte de mí», gritó una voz que resonó por toda la casa. Con todas sus fuerzas, Ana cerró el cofre y lo aseguró con una cadena de hierro, justo cuando la primera luz del amanecer entraba por las ventanas. Un grito desgarrador llenó el aire, y luego todo quedó en silencio. Desde ese día, Ana jamás volvió a entrar al desván, pero algunos dicen que, si caminas cerca de la casa por la noche, puedes escuchar un susurro proveniente de la ventana del desván. No está terminado. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Ana? ¿Dejarías el relicario o buscarías una manera de destruirlo? Déjamelo saber en los comentarios. Cierre. Y así termina nuestra última historia de esta velada. No olvides suscribirte y activar la campanita para que podamos seguir explorando juntos las profundidades de nuestras propias mentes. Hasta la próxima, si te atreves.